Cambio de tema, otro tema es la reforma a la ley de jubilaciones y pensiones. Está Miguel Fernández Pastor, que es abogado previsionalista. Bienvenido, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Bueno, este nuevo aumento, esta nueva fórmula por la inflación, no es beneficiosa para los jubilados. No, obviamente que no es beneficiosa para los jubilados y creo que hoy el propio gobierno así lo reconoce cuando está hablando de que la aplicación de este nuevo sistema de ajuste de las jubilaciones va a significarle para el Estado, según el gobierno, en el orden de los 70.000 millones de pesos, según publicó Clarín una nota muy interesante, en el orden de los 100.000 millones de pesos, y según el CEPA, de 118.000 millones de pesos. Ese dinero que va a las arcas del Tesoro es plata que se le saca a los jubilados, porque para lo único que están los fondos en el ANSES es para pagar los beneficios de las jubilaciones y pensiones y de las asignaciones universales por hijo y del resto de las prestaciones sociales. En buen romance lo que significa esto es que los jubilados van a perder el año que viene 900 pesos promedio cada jubilado, las pensiones no contributivas van a perder 720 pesos y las asignaciones universales por hijo 144 pesos por mes claro. A partir del año que viene y en adelante, por supuesto, porque los nuevos aumentos vendrán sobre un haber ya disminuido. Ahora, si uno se puede pensar que la mínima está en 7.000 y pico. 7.246. Bien, nada. Nada, efectivamente. Y encima pero piense, para que la gente entienda, piense que si la jubilación se hubiera actualizado, la jubilación mínima se hubiera actualizado por inflación y no por la fórmula de movilidad, estaría en 5.600 y pico de pesos hoy en día, la mínima, es decir, 2.000 pesos menos, casi 2.000 pesos menos que la actual. Ahora, prácticamente hoy un jubilado con la mínima es un indigente. Sí, prácticamente sí. Lo que pasa es que se da una paradoja en el sistema previsional actual. Producto del plan de inclusión jubilatoria aplicado por el anterior gobierno, en casi todos los hogares de jubilados hay dos beneficios. Sí. O porque hay jubilación y pensión, o porque el marido y la mujer tienen una jubilación. Y eso hace que se supere la crisis bastante mejor. Si no, realmente la situación sería mucho más compleja, donde hubiera un solo beneficio. Y parte de lo que tiene que ver con el ajuste y las recomendaciones que el Fondo Monetario Internacional hace, vamos camino a volver a tener una jubilación en la casa como era antes del 2000, cuando o en la década del 90, cuando se aplicó el sistema privatizado, que había la mitad de beneficiarios de lo que hay hoy, o casi la mitad de los beneficiarios que hay hoy. Ahora, históricamente las recetas del fondo fracasaron en todo el mundo. Inexorablemente. Pero en todo el planeta. Inexorablemente. Y mire, hoy estaba haciendo un pequeño trabajito y parte de lo que el gobierno explicita que quiere hacer esta reforma es porque quiere ingresar en el OCDE. Sí. Y esto lo han dicho muchos economistas, y insertarse en el mundo. En el OCDE, en América Latina, hay dos países, que son México y Chile. Curiosamente, los dos países que tienen el sistema previsional privatizado y que pagan las prestaciones más bajas de Latinoamérica. Por lo tanto, la puerta de entrada al OCDE significa para los jubilados bajarle la jubilación al 50%. Ahora, el sistema de AFP en Chile fue un fracaso absoluto. Absoluto. Por eso, si uno lee la letra chica de lo que el Fondo Monetario Internacional recomienda cuando dice que hay que bajar el 20% a la tasa de sustitución, que la tasa de sustitución es lo que cobra un jubilado en relación a lo que cobraba cuando estaba en actividad, se da cuenta que si la tasa de sustitución en la Argentina está en el 57, 58% y se baja 20 puntos, a donde vamos es al 37%, que es lo que paga Chile. Justamente hacer sustentable para el gobierno el sistema previsional significa hacerlo sustentable para el sistema de capitalización, porque producida la crisis, la gente desconforme con el sistema, el paso al sistema de capitalización es un solo paso, y además en ese caso sí efectivamente sería sustentable porque, insisto, el 37% es lo que técnicamente un régimen de capitalización individual puede pagar. Ahora, digamos, quien se jubiló por la FJP cobra 500 pesos.
No, esos son algunos casos que quedaron remanentes, sí, que en realidad no es por los FJP, sino por las compañías de seguros. De seguros, sí, está entre 500 y 1000 pesos. Que compraron las rentas vitalicias, y esa compra de las rentas vitalicias salieron del sistema previsional. Todos los que quedaron, los del retiro programado, todos esos, quedaron incluidos en el sistema previsional. Pero a mí me gustaría llamar la atención sobre un tema que me parece mucho más importante que lo que está pasando con el sistema previsional actual, o para los que estamos jubilados, para decirlo de alguna manera, porque los que estamos jubilados ya estamos. Podremos ganar un pesito más, un pesito menos, ajuste más, ajuste menos. Los que vienen. El problema es los que vienen. Los que vienen van a venir con una tasa de sustitución más baja, van a venir con condiciones de mayor restricción, y además van a pagar todo este ajuste, porque todo este ajuste que arranca ahora se va a ir incrementando paulatinamente a través del tiempo. Para decirlo de alguna manera, yo empiezo a calcular el cálculo del haber jubilatorio de los futuros jubilados en forma decreciente. Ya el año que viene le vamos a computar un 8% menos. Claro. Al año siguiente se computará un 12% y así sucesivamente, e irá bajando en el tiempo. Por lo tanto, todo tiempo futuro pasa a ser peor. En vez de generar una situación de esperanza de que la situación puede mejorar, todo hace suponer que los platos rotos de esta reforma lo vamos a pagar de alguna manera los que estamos jubilados, pero mucho más lo van a pagar los futuros jubilados. Y también hay una trampa en la extensión de la edad jubilatoria. Sí, en realidad hay de todo ahí. De todo, digo, ¿por qué esto? Digo de todo, porque el presidente dijo que en la Argentina hay gente que se jubila a los 40, 50 años. ¿Un minero? No es verdad. Pero no es verdad. Un minero. Por eso. En principio no es verdad, no se jubila nadie a los 40 años en la Argentina. Hay algunos casos que se jubilan a los 55 años y algunos casos de jubilaciones provinciales que por ahí podría ser un poquitito menos, pero no mucho menos. Y después hablan de una edad libre para optar. Y esa opción es un absurdo, porque uno tiene que compatibilizar la ley previsional con la ley laboral. La ley laboral, vamos a un régimen en el cual se va a crear un fondo para pago de despidos. El empleador no va a necesitar... Que lo paga el empleado. Claro, que lo va a pagar el empleado. El empleador no va a necesitar... hacer opción o pedirle que se jubile al trabajador, porque si no lo necesita más, lo echa con su propia plata y lo deja que se jubile si quiere, y si no quiere que no se jubile. O sea, todo a favor de la rentabilidad de los grandes empresarios. Esto es una fenomenal transferencia de recursos de los sectores más vulnerables a los sectores más poderosos. Así debe entenderse y así debe leerse. Y un achicamiento enorme del Estado, porque el Estado dejaría de hacer funciones igual que los 76 al 82. Lo que pasa es que el sistema previsional... meterlo en el esquema global del Tesoro Nacional no es correcto. No es correcto porque en realidad el Estado no es que paga eso con los impuestos que paga el conjunto de la gente. Hay una parte que forma parte del conjunto de la gente, pero mucha parte significa aportes de los propios trabajadores, de los empresarios, es decir, se está nutriendo de otro tipo de recursos. Por eso estos organismos son autárquicos y tienen autonomía financiera y todas esas cuestiones. Así que cuando se hace la comparación, el mayor gasto es el gasto social. La actividad humana que más plata gasta en el mundo, más que el narcotráfico, que el tráfico de armas o cualquier cosa, es la seguridad social en todas partes del mundo. Por lo tanto, no es una novedad que en la Argentina la mayor parte del gasto del Estado esté en el gasto de la seguridad social. No, aparte hay que tomar en cuenta que determinadas cosas son inversiones. Por ejemplo, la salud, la educación, el Estado invierte. Por supuesto. No es que gasta. Hay está invirtiendo a futuro. Una vieja frase de Beveridge. Beveridge es el creador de la seguridad social universal, que lo hizo justamente en Inglaterra en plena Segunda Guerra Mundial, una seguridad social universal financiada a través de impuestos. Y él planteaba una dicotomía que decía qué es lo más importante, si construir al hombre como constructor de la economía o construir economía para luego construir al hombre. Dice, yo creo que hay que construir primero al hombre, que es el verdadero constructor de la economía.
Y el neoliberalismo invierte justamente esa ecuación, cree que primero hay que conseguir muchos recursos para luego distribuir, cuando en realidad la ecuación correcta es distribuir para generar nuevos recursos. Porque si no, no hay manera. Si no, no hay manera. Si no, se corre al hombre del centro de la escena. Así es. Y esto es lo más perverso que puede ocurrir. Y el Estado lo que tiene que proteger centralmente es al ser humano. Al bien común. Al bien común. Y yo justamente siempre digo que estos procesos de reforma, cuando uno los lee escritos en los libros, encuentra la teoría más absurda. Dice, porque el régimen jubilatorio no será sustentable dentro de 20 años. Pero la vida es hoy, es decir, el ajuste, estar imaginándolo por una cuestión de futuro. ¿Quién tiene comprado el futuro y quién sabe lo que es el futuro? Primero, lo que hay que hacer es distribuir, producir la mayor situación de igualdad posible en una sociedad, y entonces a partir de ella, bueno, en conjunto haremos el acuerdo. Y la última cosa que me gustaría también comentar, que el gobierno siempre habla de reforma en materia de seguridad social. Y yo siempre digo que la reforma en términos políticos significa la búsqueda de consensos para generar una política pública que beneficie al conjunto de la población. Eso es más o menos en términos políticos lo que es una reforma. Y acá no pasa ninguno de esos conceptos. Acá no se está buscando una política pública para mejorar el conjunto de la sociedad, sino se está buscando una política pública que perjudique a un sector muy importante de la sociedad, 17 millones de habitantes, entre jubilados, pensionados, pensiones no contributivas, etcétera. Y además no se hace en la búsqueda del consenso, sino se hace en la búsqueda del apriete, de la extorsión y de todas las medidas que lleva adelante sobre los gobernadores y sobre la CGT y los trabajadores para lograr un resultado que no favorece en definitiva, salvo a unos pocos, a nadie más. Las reformas estructurales son integrales, no aisladas. Así es. Gracias, doctor. No, gracias a ustedes y mucho gusto por estar con ustedes. Gracias. Hay videos que